Hola Robert, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Buenas José tardes. Antonio. Bienvenido. Muy bien. Pues Gracias. de nada, aquí estamos una vez más. La semana pasada ya empezamos el reunirnos, el compartir en este lugar específico de la finca esta, el Manantial del Corazón. Y la verdad es que comentaba con Robert cuando hemos llegado aquí y hemos visto el caudal del río está menos abundante que la semana pasada, pero todavía tenemos la suerte de que corre algo de agua y estos 2, 3 árboles aquí grandes que tenemos nos hacen buena sombra también. Sí, sí. Y bueno, hay que decir que la calor hoy es de 36, 37 para arriba, ¿no? Pero bueno, estamos agradecidos de poder tener esta oportunidad de nuevo. Desgraciadamente Luis no ha podido participar por diferentes razones. Quizás José Manuel ha dicho que intentará más tarde, ¿no? Sumarse y colaborar, participar, ¿no? de este mensaje. Hoy Robert nos va a hablar y ha preparado un tema que se titula Nuestra empatía con Dios. Sí, empatía con Dios, sí. Es un tema profundo, interesante, que Robert nos lo va a ir desmenuzando y nos lo va a ir dando poco a poco para que lo podamos ir digeriendo bien a lo largo de esta tertulia, ¿no? Tertulia. Pues nada, Robert, te doy paso y cuando quieras, adelante. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y pues, gracias a todos. Saludos a los espectadores por el YouTube. Y bueno, hoy me gustaría hablar de la simpatía con Dios, la empatía con Dios. Es un tema que durante toda esta semana estuve reflexionando sobre este tema y empezó por una noticia que habíamos oído hace poco de un señor que llevaba a su hijo en su coche para dejarle en la guardería y parece que no es algo habitual, ¿no? Porque olvidó el niño de 2 años en el coche y aparcó delante de su trabajo. Qué historia. Y sin aire acondicionado en el coche. Sí. Y luego, en la hora de comer, estuvo en el restaurante comiendo cuando recibió una llamada de la guardería preguntando por el niño. Entonces, en ese momento, la dueña del restaurante dijo que salió del restaurante pero volando, porque parece que recordó que había olvidado el niño en el coche. Cuando llegó allí, no podían hacer nada por el niño. Ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde, estaba muerto el niño de 2 años. Entonces, nosotros en casa nos sobrevino un sentimiento de un sabor amargo. ¿Sabes? Y enseguida, solamente escuchando esa noticia, todos empatizamos con ese señor, ¿no? Porque es muy común ese problema. Es muy común. Bueno. Y también hablaron de cuántos niños mueren en los coches olvidados por los padres. Robert, en el mundo. Robert, yo cuando mis hijos eran pequeños, sí. La mayoría de las veces era yo quien me encargaba de llevar a mis hijos a la escuela, tanto en invierno como en verano, y a mí nunca se me olvidó un niño en el coche. Eso es lo que digo yo, que pues mira, pero cuando hablaron un poco más
sobre ese tema y dieron datos de el número de personas que olvidan sus hijos en sus coches por todo el mundo y el porcentaje de niños que mueren así es bastante alto. Es bastante alto. Incluso si fuera pues 100 o 200, es muy alto que muera incluso un niño. No lo sabía esto, yo sí, no estaba al corriente. Sí. Entonces, es un tema muy interesante para que lo explicara un psicólogo, claro. ¿Sabes? Por qué esto puede ocurrir. Pero el tema de hoy es cómo podemos simpatizar humanamente con los demás cuando escuchamos de sus desgracias. También cuando escuchamos noticias de la muerte de los ciudadanos de pie en las guerras. Parece que hoy en día es común que los soldados no se citan en un campo y matarse entre ellos, no, atacan a los ciudadanos. Entonces, y cuando oímos de tanta destrucción, tanta maldad, sí, a la ciudadanía, también simpatizamos con ellos. Por ejemplo, ahora pues escuchamos del caso de los palestinos. Es que no apoyamos terrorismo, sin embargo, pues nos cuesta aceptar que la muerte de miles y miles de palestinos se justifica la caza de los de Hamas. Es que, ¿cómo se puede justificar eso? Buscando los de Hamas, matan tanta gente inocente. Últimamente incluso matan gente cuando iban a buscar comida para comer en la cola de el reparto de la comida. ¿No? ¿Eso dónde? En Palestina. Ah, en Palestina. ¿Sabes? Ayer mismo mataron mucha gente, que vinieron algunos. ¿Pero quiénes los mataron? ¿Los israelíes? Pues dicen que son unos mercenarios y soldados israelíes, eso es lo que dicen. Que disparan a gente en la cola de reparto de comida. Pero eso hay que estar bien seguro antes de acusar a nadie, ¿no? Porque es fácil ponerle San Benito siempre a los judíos, ¿no? Así es. Entonces, pues mira, pero cuando oímos de esto, como estamos escuchando tanto de cuántos palestinos inocentes han matado, sí. Entonces nos preguntamos, nos simpatizamos con esa gente, claro. Y automáticamente mueve nuestro corazón, ¿no? Y siempre cuando oímos de cualquier desgracia que ocurre en distintas partes del mundo, fácilmente, humanamente podemos empatizar con los que sufren estos, ¿no? Sin embargo, lo más curioso, esto me llevó a pensar, ¿por qué es que a mí me cuesta empatizar con Dios? Estuve pensándolo. Es que cuando escuchamos a través de las palabras del Padre verdadero, el reverendo Sun Myung Moon, del sufrimiento de Dios, es que no recuerdo sentir un mal sabor en la boca. Tampoco no me alegro. Sin embargo, el mismo sentimiento, el mismo sentimiento de sentir el dolor de la persona. Quizás porque a Dios no lo vemos, no tiene un cuerpo físico. Pues mira, bueno, tampoco no vemos esa gente que sufren, pero escuchando de ellos, nada más.
Bueno, pero a través de las noticias sí puedes ver, ¿no? Así es. Pero el punto es que, ¿por qué no tengo yo una sensibilidad al sufrimiento de Dios? Esa es la pregunta que me hago. No tenemos una verdadera comprensión, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo relacionarnos con Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con nosotros? No lo sentimos, o yo no lo siento. Yo digo, pues lo entiendo, pero no lo siento. Por eso comparo el sentimiento. Por ejemplo, aquel señor, cuando escuché su desgracia, ¿sabes? Sentí su dolor, la muerte de su hijo de 2 años por su negligencia. ¿Me entiendes? Lo sentí. No me gustaría estar en su pellejo. Sentí su dolor, pero el dolor de Dios. Bueno, Robert, yo pienso que primero es tener una comprensión y una aceptación de que Dios es real y de que Dios está en todas partes. Por tanto, si Dios está simbólicamente en las cosas de la creación y en imagen y semejanza, deberíamos reflejar su naturaleza, ¿no? Divina. Entonces, cualquier cosa que produjera dolor o sufrimiento, deberíamos sentir ese dolor, ese sufrimiento que siente Dios también. Desde luego, deberíamos sentir el dolor de Dios. Pero yo paro y yo pienso, ¿solamente yo? ¿O cuál es el origen de esta insensibilidad a Dios? Eso es lo que me pregunto. Porque es que hemos escuchado de las desgracias que ha vivido Dios a lo largo de la historia humana. El sufrimiento que Dios ha tenido con el ser humano. Basta leer la historia de los israelitas y lo que Dios vivió con esa gente. Basta leer lo que ocurrió en el jardín de Edén. El Padre verdadero nos explicó el ideal de Dios. Y imaginamos que Dios, el Creador, la expectativa que tenía de crear algo bueno, y no le salió bien, incluso pensándolo, Dios Todopoderoso no le salió bien. Incluso nos cuesta asimilar esto. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos han enseñado de las características de Dios, que Dios es omnipotente, ¿sabes? Todopoderoso, es omnipresente, está por todas partes, y omnisciente, que sabe de todo. Entonces, a partir de allí, pienso yo que no asociamos a Dios con la naturaleza humana. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es un ser que está por encima de la naturaleza del ser humano. Entonces, no hay comparación de un ser humano con Dios. Entonces, no entendemos este vínculo. A partir de estos 3 aspectos de Dios que nos han inculcado, entonces, en vez de vincularnos con Dios, hacemos totalmente el contrario, que no entendemos este vínculo con Dios. A pesar de todo lo que dice la estructura, a pesar de todo, porque empezando con Génesis 1:26, donde es mejor leerlo, aquí está la Biblia, pues vamos a leer Génesis 1:26. Y dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y 27, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen,
a la imagen de Dios los creó, macho y hembra. La Escritura dijo que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué no sentimos como Dios siente? Si Él nos había creado como Él. ¿Sabes? Además, Jesucristo vino, decimos que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, y nos introdujo que Dios es nuestro Padre. Fíjate tú, qué vínculo crea. Un Dios más próximo, un ¿sabes? Dios de amor. Entonces, Dios Padre. Y yo digo, oye, pero ¿qué tipo de hijo soy? Que no siento el sufrimiento de mi Padre. ¿Sabes? Normalmente cuando los hijos hablan del sufrimiento de sus padres, a algunos les saltan lágrimas, porque lo sienten muy al fondo. Pero nosotros, cuando escuchamos de las desgracias de Dios, primero no creemos que Dios puede sufrir desgracia, para empezar. Y nos han inculcado que no tenemos nada que ver con Él, que Él está por encima de nosotros. Además, en nuestras oraciones, solamente vamos a Dios a pedir. ¿Sabes? ¿Sabes? Fíjate, entonces, esta es la relación con Dios en que pensaba yo durante toda esa semana. Y yo digo, pero ¿es verdad esto? Sí, es verdad. Es la realidad. Es la realidad. Para mucha gente en el mundo. Hombre, estoy hablando de mí mismo. Entonces, mira, yo puedo hablarte del sufrimiento de Dios desde la pérdida de su relación con Adán y Eva hasta hoy en día. Sí, todo lo que viene escrito, ¿no? Todo lo que está escrito, ¿sabes? Lo difícil que es para Dios ver el ser humano generación tras generación sufriendo por la misma causa, ¿sí? Y Dios haciendo todo lo posible de acercarse al ser humano, y el ser humano sigue con su egocentrismo, ¿sí? Que pensando que su vida es suya y lo que consigue en la vida lo merece porque tiene el mérito, lo ha ganado él. Todo eso lo pensamos. Es muy... Nos aferramos a las cosas materiales de este Así mundo. Es. Y pensamos que después de terminar aquí no hay nada más. Por eso nos aferramos a lo que yo necesito, a lo que yo quiero. ¿Entiendes? Y no me sensibilizo por el dolor y el sufrimiento de la gente y aún menos de Dios. Si Dios está distante, Dios es todopoderoso, Dios está consintiendo todo lo malo que está sucediendo, tendrá sus razones. Mucha gente piensa así, ¿no? Encima le culpan. Encima le culpan a él. Fíjate tú, pues sí. Fíjate tú cómo vivimos con Dios, ¿eh? Encima le culpamos que tolera el mal. ¿Por qué? Como es todopoderoso, ¿por qué no venga a parar esto? ¿Sabes? Sí, encima le culpamos. Una buena pregunta. Sí. Por eso es que cuando paras de pensar en ello, ¿no? ¿El ser humano empatiza con Dios? No, nos cuesta empatizar con Dios. Incluso la gente de fe muchas veces no empatizamos lo suficiente. Incluso la gente de fe. Sí. Incluso la gente de fe. ¿Sí? Nos cuesta empatizar con Dios. Sí. Y no sentimos el sufrimiento de Dios. Y no sentimos que yo, como hombre, soy el Adán que Dios había perdido en el jardín de Edén.
mi mujer, es la Eva que él perdió en la jardín de Edén. No me siento, ¿sabes?, vinculado con esto. No me siento o no me veo como el ser que Dios está buscando recuperar, ¿sabes? Para servir como su cuerpo físico en la tierra. Así es, ¿me entiendes? Para representarle a Él. ¿Mm? Para representarle a Él, ¿sabes? No lo siento, lo entiendo. Incluso puedo escribir un libro de esto y dar sermones de esto. Pero yo me pregunto, ¿lo sientes de verdad? Es que mira, si sentíamos el dolor de Dios, no podíamos dormir. No podíamos dormir. Mira, cuando pensamos en la muerte de Jesucristo, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba allí. ¿Cómo estaba Dios? Dios no estaba feliz con lo que estaba pasando. No puede estar. No puede estar. Y Dios no podía intervenir porque Jesús tenía que demostrar a la humanidad de que Él estaba dispuesto a ir por ese camino de la crucifixión, Sí. por amor a la humanidad. A la humanidad. A la humanidad. La humanidad. Sí, señor. ¿Sabes? Entonces, Dios estaba allí y seguramente si le imaginamos como un ser humano, ¿sabes? Seguramente tenía su cabeza en sus manos, así, ¿sabes? Mirando abajo y posiblemente gritando. Porque no es una escena agradable. ¿Dónde estaba Dios cuando echaron a los cristianos a los leones? Dios estaba presente viviendo esto. Y estoy hablando de ello. Y la verdad que debería estar llorando. Pero la verdad que me cuesta sentir ese dolor. Me cuesta sentirlo. Te digo, ese es el punto de hoy. Sentir el dolor de Dios. Empatizar con Él. No es fácil, Robert, yo pienso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, porque somos la herencia de 6.000 años de historia de soberanía de mal y pecado. Entonces no hemos experimentado, no hemos visto, no hemos palpado, no hemos compartido esa soberanía, ¿no? De amor verdadero, de vivir los unos por los otros, ¿no? De sacrificio, de responsabilidad, de vivir por el bien común. Esto no lo hemos visto, esto es el punto de vista de Dios. Dios es el origen, es el centro y es el resultado de la felicidad y la alegría que podemos recibir todos si estamos conectados a ese punto inicial central de amor verdadero. Pero esto no lo hemos visto, no lo hemos recibido, ¿no? A lo largo de la historia, ni de nuestros propios padres físicos. Incluso aunque somos creyentes, religiosos y practicantes, vemos que la soberanía del mal y el pecado está por todas partes. Mira, incluso el ideal, ¿vale? Todos tenemos ideales. ¿De dónde viene? Otra vez, es la imagen y semejanza de Dios. Nuestros ideales. ¿Sí? Entonces, Dios nos han enseñado, nos han dicho, sobre todo estudiando el principio divino, que Dios tenía un ideal. Tenía un ideal. Igualmente con nosotros, cada uno tenemos nuestro ideal, nuestro anhelo, y tenemos expectativas que se cumplan. Todos. Dios también lo tiene. Dios también lo tiene. ¿Sabes? Y... Vale.
Muchas gracias. Cuando pienso en las cosas que me gustaría cumplir en mi vida, ¿sabes? Realmente lo siento muy al fondo. Si alguien me habla de sus ideales, le digo yo, oye, pues te deseo todo lo mejor, que se cumplen tus ideales, ¿sabes? Pero de corazón sientes lo que el otro quiere lograr. Sin embargo, otra vez, no me siento ligado al ideal de Dios que Dios me quiere recuperar a mí. ¿Sabes? Ese es el punto. Es porque estamos totalmente desconectados, Robert, con la fuente universal del amor verdadero. Así es. Entonces, claro, es como, muchas veces lo he dicho, he puesto este ejemplo, es como querer ver la televisión o escuchar un aparato de radio y tener el enchufe desconectado. No vas a escuchar ni vas a ver imagen. Así es. La relación con Dios, para sentirlo, para percibirlo, si no estamos conectados, pues primero que no lo vemos, segundo que no lo sentimos, tercero que no nos sensibilizamos por la situación de Dios. Así es. Entonces, claro, el punto, creo que aquí es aprender o averiguar cómo llegar a conectarnos. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo puedo yo conectar de corazón con el ideal de Dios que Dios quería lograr cuando creó, teniendo en cuenta que Dios es el autor de la vida, el creador de todo lo que existe, que había sido motivado por su amor? Eso es lo que nos lo han enseñado, que Dios ama su creación y todo lo que había creado, Él lo veía como bueno. Entonces, esta creación de Dios, tanto toda la creación como el ser humano, Dios tenía un ideal, un propósito por todo esto, y tenía un anhelo y una expectativa de cumplir este propósito. Sí, porque Él invirtió todo de sí mismo. Toda su energía, todo su amor. Para su proyecto de la creación y de los seres humanos. Sí. Claro, pero todo eso se vino al traste por alguna razón. Todo. Y fíjate tú, por eso te había dicho que si hablamos de desgracia, el más desgraciado es Dios. ¿Ok? Porque lo que ha sufrido. Porque ahora mismo, si viene un señor y siente la necesidad y nos cuenta que había sido un multimillonario que ha perdido todo, seguramente no nos costará mucho empatizar con él, ¿sabes? Sí, es verdad. ¿A que sí? No nos costará mucho, ¿sabes? No nos costará mucho. Pero porque estamos muy vinculados o muy conectados al 100% con el aspecto oscuro del mal. Eso nos resulta muy fácil. ¿Por qué? Porque parece que necesitamos algo tangible, visible, para conectarnos. Es decir, que ya hemos perdido esta sensibilidad al mundo que no se ve. Claro. ¿Cuál es el mundo subjetivo? Es el mundo real. El mundo que se ve es solamente un símbolo del mundo real. Porque todo lo que es real no se ve. Esto se explica fácilmente. Por ejemplo, un ser humano. ¿Qué es un ser humano? ¿Es el cuerpo o es el carácter? Es lo interno, es el carácter. Es el carácter ese ser humano y ese no se ve. ¿Sabes? Ese no se ve. Sí, las emociones, los sentimientos. Así es. ¿Sabes? Eso es lo que es. Entonces, hemos perdido esta sensibilidad con el mundo interno, lo que es real,
lo que es el sujeto de todo, el que manda, y necesitamos ver el externo incluso para estimular nuestros propios sentimientos. Hemos llegado a ese nivel de desconexión con nuestra naturaleza original, para que veas. Por eso no dejamos de sufrir. Y así, y como Dios no tiene un cuerpo para sentar delante de nosotros y llorar sus penas, nos cuesta, aunque lo entendemos intelectualmente, pero nos cuesta sentirlo. Claro. Nos cuesta sentirlo. Por eso, cuando a veces escuchábamos al Padre orar, y en sus oraciones empezaba a llorar, ¿sabes? Empezaba a llorar. Pues yo recuerdo emocionarme por entender lo que decía, no, solamente por verle llorar, Claro. ¿sabes? Me emocionaba. Sin embargo, lo que él estaba expresando de sus sentimientos en su oración hacia Dios, yo no tenía ni idea. No tenía ni idea. Primero, no entendía su lenguaje, su idioma. Yo no lo entendía. Pero lo que quiero enfatizar es esta distancia de Dios en casi todos los aspectos, especialmente de lo interno. Siempre hay una distancia entre Dios y, yo digo yo, entre Dios y yo. Entonces, entiendo, pero no siento. Entonces, esta diferencia es muy claro, ¿no? Estoy toda la semana pensando en esto. Es que yo sé demasiado y siento poco en esta relación con Dios. Bueno, y es ahí donde necesito estrechar. A mí lo que me ayuda mucho, Robert, en este punto que estás comentando, en que conoces y no sientes del mismo grado, Claro, ¿no? sí. A mí lo que me ayuda, en cierta medida, es cuando voy al testimonio, a hacer el trabajo de iglesia-hogar, en la relación, ¿no? de amor con la gente, de mirar, de estar cerca de ellos, de escuchar su corazón, de prestar mis servicios para ayudarles en lo que necesitan. Sí. Entonces, eso de alguna manera me ayuda a empatizar y a poder entender más el sentimiento de las personas, pero también el de Dios. Así es, modo. Así es. Porque puedo percibir esa creación única e irrepetible de Dios en cada uno de esos seres humanos, de esas personas. Perfecto. Entonces, a mí me ayuda de alguna manera a poder sentir a Dios en cada una de esas personas con las que tengo esa relación, ¿no? De corazón, de servir, de establecer una relación de corazón, ¿no? Eso me ayuda. Y mira, y también es una de las enseñanzas de Jesucristo, porque Jesús, recuerdas en la Biblia, cuando dijo que lo que hacemos a uno de estos pequeños, lo hacemos a él, de tú. Y cuando dijo en esta parábola que tenía sed y no le dieron a beber, tenía hambre y no le dieron a comer, necesitaba vestir y no le daban a vestir. Entonces le dijeron, pero ¿cuándo te hicimos esto? Entonces él dijo que cuando no lo hacéis a uno de esos pequeños, tampoco no me lo hacéis a mí. Entonces esto es lo que estás explicando ahora, que sentir a Dios viene a través de servir a los demás. Servir a los demás, exacto. Al menos a mí me ayuda en ese sentido. Vivir por los demás. Practicando amor verdadero. Así es.
Entonces, tú tienes razón, que cuanto más invertimos en vivir por los demás, servir por los demás, negarnos por los demás, empatizar con los demás, puedes sentir más el corazón de Dios. Podemos sentir más el corazón de Dios. ¿No? Exacto. Entonces, esa es la conclusión que yo personalmente había llegado. ¿No? Es que si no siento este vínculo con Dios, esta empatía hacia Dios, porque no estoy haciendo suficiente en vivir y servir a los demás, ¿sabes? Porque automáticamente lo sentiría. ¿No? Claro, porque Dios, como tú has explicado, Dios inicialmente invirtió, se dio de sí mismo para su proyecto de la creación y finalmente su obra maestra a los seres humanos, ¿no? Pero todo eso se perdió desde el inicio. Entonces, Dios ha estado sufriendo a lo largo de la historia y ha estado trabajando con la humanidad. Y ha estado preparando gente y esas personas, representando el trabajo de Dios, han mirado de resolver lo que se perdió. Se perdió esa relación con Dios y esa sensibilidad con el mundo espiritual. ¿No? Entonces, Dios ha ido avanzando su providencia y ha ido poco a poco resolviendo el problema original de la caída de los primeros antepasados humanos, especialmente con el Señor de la Segunda Venida. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho y ha conseguido gracias a esas personas que ha utilizado, como a Jesús o al Señor de la Segunda Venida, a los padres verdaderos, sin embargo, la realidad, como tú has dicho, es que el reino de Dios, de su soberanía, del amor verdadero, no está concretado. No está, sí, completado. Entonces, como tú dices, tenemos comprensión, pero no tenemos esta sensibilidad por sentir el corazón de Dios, porque Dios sigue sufriendo todavía. Sigue sufriendo. Entonces, para poder, yo siento, igual me equivoco, para poder conectarnos o para poder tener esa sensibilidad al corazón de Dios, tenemos que trabajar para liberar a Dios de ese sufrimiento. Sí, así es, sí. Digo yo. Así es. Entonces, porque es la respuesta natural, ¿no? Cuando empatizas con alguien, la primera pregunta que hacemos si estamos cerca de esta persona es ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes? Entonces, naturalmente nos sale cuando tenemos a alguien cercano que sufre algún tipo de desgracia, automáticamente queremos hacer algo. Nos sale del corazón hacer algo. Y necesitamos hacer algo para liberar a Dios. Y algo que tenemos que hacer es tener en cuenta que la primera cosa que Dios quiere hacer, que le causa sufrimiento, que está en mis manos para hacer algo para Él, es que Dios me quiere recuperar. Es a mí que Dios me quiere recuperar. Y una vez que yo me da cuenta que Dios quiere recuperarme a mí, porque a través de mí Dios puede hacer muchísimas cosas. Sin embargo, necesita Dios que tenga yo una relación estrecha con Él, ¿sabes? De sentimiento. Es decir, que si Dios puede llegar a ser mi mente, si Dios puede morar en mi mente para actuar a través de mi cuerpo, entonces automáticamente me convierto en un instrumento de Dios, un instrumento vivo de Dios. Y el vínculo es directo. Y el vínculo ya es directo, ¿sabes? El vínculo es directo. Entonces,
me da cuenta, con el estudio del principio divino, que esto es el deseo más ferviente de Dios, recuperarme a mí. Porque una vez que me recupera a mí, a través de mí, puede hacer muchas cosas más para los demás. Exacto. ¿Sabes? Y luego me da cuenta que esta insensibilidad que siento de no empatizar con Dios, de sentimientos más profundos, es como explica en el principio divino, que sigo en la posición intermedio. Entonces, claro, yo todavía tengo vínculo con el arcángel, en el mismo tiempo tengo anhelo hacia Dios. Entonces, el anhelo no es real. El vínculo sí es real, ¿sabes? El vínculo sí es real, sí, es verdad, ¿sabes? Entonces, ahí está la lucha. ¿Cómo desvincularme de la naturaleza del arcángel? Y voy acercándome y creando las condiciones necesarias para reforzar y empezar y reforzar y establecer este vínculo absoluto con Dios. Porque este es lo que quiere Dios. Pero por nosotros mismos muchas veces no tenemos la fuerza. Así es. Entonces, a mí lo que me ayuda, y lo comenté la semana pasada, es una vez que eres consciente y tienes una comprensión sobre el corazón, la naturaleza de Dios, su relación con nosotros, su ideal y nuestra responsabilidad del propósito en la vida y del trabajo, bueno, de la vida posterior por la eternidad, pues no es suficiente. Entonces, necesitamos de las condiciones de indemnización. Entonces, yo te lo digo porque yo me pongo condiciones y me cuestan, pero me ayudan. Entonces, mi última condición fue mantener en todo momento una mente positiva, optimista, de esperanza, de ¿cómo se dice? De estar ahí dispuesto a responder o a ayudar a todas aquellas personas que me lo pidan o que, ¿no? que soliciten mi ayuda. Entonces, esto, yo he comprobado que es muy difícil. Es muy difícil porque te vienen pensamientos, te vienen, según las situaciones, las circunstancias, te vienen unas sensaciones, te surgen así sin más unas actitudes contrarias a la positividad, al optimismo, ¿no? Y después tus hábitos de conducta, de hacer las cosas que tú has heredado o que tú te has acostumbrado a hacer, eso es súper difícil. Y entonces, claro, cuando tú tienes esta condición y la tienes aquí dentro y la recuerdas todos los días, porque claro, oras y reflexionas sobre la condición que estás haciendo, eso te ayuda cuando se te presenta esa situación, esa circunstancia, de esos pensamientos o esas actitudes o esos hábitos equivocados, entonces cuando tú te das cuenta de que estás en una lucha entre dos mentes y dos señores, y que puedes traicionar a cualquiera de los dos en cualquier momento, dependiendo de tu interés, de tu necesidad. Entonces, claro, yo ahí me doy cuenta de que tengo que hacer un sobreesfuerzo para controlar eso, para no permitir yo servir de instrumento para la multiplicación de la negatividad o el resentimiento. A mí al menos eso me está ayudando, pero veo que es muy difícil. Fíjate cómo se explica esto en el cristianismo, que como tú muy bien has dicho, que por la fuerza de uno solo es muy difícil, si no decir imposible, y es por eso, precisamente es por eso, que el ser humano necesita el Mesías. Entonces es ahí donde entra el concepto del Mesías, porque el ser humano es
a un ser que necesita ser salvado. Por lo que tú precisamente has dicho, sí, por esa posición intermedia. Por esta posición intermedia que le cuesta salir de allí solo. Entonces, un Mesías es necesario. Entonces, la misión del Mesías es enfrentarse con esta fuerza que encarcela al ser humano, y permitir que el ser humano puede salir. Es decir, que Él se pone en la posición. Por eso el Cristo dijo, tráeme todos tus problemas a mí. Voy a cargar con ellos. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, y Él es como nuestro abogado ante esta fuerza que nos tiene encarcelado. ¿Me entiendes? Es donde necesitamos el Mesías. Bueno, esta es una explicación religiosa. Una explicación práctica, ¿qué es? Una explicación práctica que, como tenemos esta lucha por la contradicción que tenemos dentro, por estar en la posición de que podemos ser influidos por una parte o el otro, podemos ser personas buenos o malos, por eso, entonces, necesitamos crear un vínculo con alguien que no tiene este tipo de contradicción. Es ahí donde Dios tuvo que preparar un Mesías, porque no tiene esta contradicción. Y Él viene para vivir nuestra experiencia, porque todo lo que vivimos, Él lo vive mucho más. Y aprendemos de Él. Por eso las palabras de Cristo nos da vida. Y cuando seguimos el Mesías, nos da la fuerza de superar todos los retos que nos vienen. Pero sin olvidar que tenemos que hacer el esfuerzo y es nuestra responsabilidad. Así es. Por el camino. Así es, porque Él abre el camino. Es Él cuando nosotros concentramos en Él lo que está enseñando, entonces aprendemos, porque el trabajo al final lo tenemos que hacer nosotros, no Él. Entonces, Él sirve como modelo, ¿no? Él se convierte en un modelo. Entonces, y esto nos da mucha esperanza, porque, mira, si quiero cruzar un río y yo tengo miedo o no puedo, yo no sé nadar, viene alguien y dijo, mira, te voy a enseñar a nadar. Además, te voy a enseñar, voy a cruzar yo para que veas qué se puede hacer. Entonces, te anima. Métete en el agua. Sí, porque ya tienes herramientas. Ya tienes todas las herramientas, ya sabes nadar, porque Él te ha enseñado. Entonces, para ¿qué dices? Superar esa... Gracias a Él. Entonces, Él llega a ser tu Mesías. Gracias a Él puedo cruzar el río, porque no solamente me ha enseñado que Él lo puede cruzar, me ha enseñado a nadar, y yo también, me ha prestado para aprender de Él, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese es el proceso. Entonces, por eso necesitamos el Mesías. Sí. Necesitamos el Mesías, ¿no? Eso es muy importante. Y para tener esta empatía con Dios, tiene que ser lo mismo. Tenemos que ver un ejemplo con el Mesías. Claro. Y el ejemplo que vemos es lo que vemos con Jesucristo y el Señor de la segunda venida. Hemos visto ese ejemplo. Entonces, cuanto más nos prestamos para aprender de Él y dejar que nos enseñe a Él, primero tenemos que dejar que nos enseñe, confiar en Él, y también le vemos en acción, decimos que, mira, yo puedo tener un vínculo con Dios, yo puedo sentir lo que siente Él, porque al final lo que quiere Dios es exactamente eso, quiere una relación,
conmigo, donde yo puedo sentir su presencia, sentir su ideal, sentir su deseo y practicarlo, vivirlo. Porque eso es al final lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Entonces, si entendemos esto, si cada uno esfuerza crear este vínculo con Dios y desvincularse de la naturaleza caída, entonces esto se va a multiplicar. Sí, porque nos va a liberar a nosotros, con ello liberamos a Dios. Así es. Pero nosotros serviremos al mismo tiempo para ayudar a otros a que se puedan liberar y que puedan liberar a Dios. Así es, y eso es lo que están haciendo miles y miles y miles de creyentes que van por el mundo enseñando a la gente, llevando la palabra de Dios, llevando el modelo, lo que ellos han aprendido del Cristo. Ellos lo llevan al mundo y están liberando miles y miles de personas cada día, ¿sabes? Es el mismo proceso. Pero es un trabajo que hacer que no es una experiencia. Cuando decimos, mira, yo estoy bautizado, estoy liberado. No, un momento. Estás bautizado muy bien, estás bautizado. Pero recuerdas que estás empezando tu camino. Todavía tienes un vínculo, ¿sabes? Con el arcángel. Sí, es como... ¿Qué tienes que romper? Es como llevar una mochila cargada de piedras. Sí. Entonces, esta mochila solamente se aligera a medida que tú vas avanzando en el camino. Y vas tirando esa piedra uno a uno. Sí. Entonces, a medida que tú vas avanzando en el camino correcto, vas pudiendo aligerar el peso. Así es. Y cada vez te vas sintiendo mejor. Así es. Y vas sintiendo más esa relación, ese vínculo con Dios. Sí. Y cada vez el vínculo con el otro señor o con el mal ya no es tan fuerte. No, así es. Y eso es lo que entonces... es cuando uno dice, mira, estoy bautizado, estoy salvado, un momento, es que esa es la iniciación. Estás iniciando. Camino muy largo. Sí, estás iniciando, muy bien. Has ido por la iniciación, muy bien. Pero todavía no estás salvado, porque todavía tienes carga que descargar. Y vínculo para cortar. ¿Sabes? Sí. ¿Por qué? Porque por naturaleza caída estamos vinculados al arcángel. Y es muy astuto el arcángel, ¿sabes? Es muy astuto, donde nos confunde muchas veces. Por ejemplo, cuando el arcángel se acercó a Eva, fíjate tú, ¿qué le dijo? Vamos a leerlo. Yo sé que lo tengo aquí escrito. A ver si lo tengo. Está. Sí. Dice, la serpiente astutamente cuestionó la prohibición de Dios y presenta la idea de que comer del árbol les daría un conocimiento similar al de Dios, incluyendo la capacidad de discernir el bien y el mal. El engaño del arcángel. Es decir, que dijo a Eva, en otras palabras, que si comes de este fruto, si hagas eso, no vas a necesitar a Dios. No vas a necesitar a Dios. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Tú vas a llegar a ser conocedor del bien y el mal y tú actuarás según tu propio criterio. Y es muy atractivo, ¿sabes? Es muy atractivo. Pero era un engaño. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el ser humano, bajo estas influencias, no ha podido conseguir una felicidad duradera. Porque ese engaño les llevó
a desvincularse completamente de Dios. Así es, así es. Y por eso desde entonces Dios ha sufrido porque perdió su ideal, no llevó a cabo con éxito sustancial su ideal a través de la primera familia, pero los seres humanos, como tú dices, han sufrido a lo largo de la historia. Así es, a lo largo de la historia, ¿sabes? Y la única cosa que se ha intensificado a lo largo de la historia humana, de generación a generación, es el egocentrismo. Y cada vez justificamos por qué tengo que cuidar de mí, por qué tengo que mirar por mí y los míos. Es que está justificado y sí, bueno, hay que cubrir unas necesidades físicas, materiales de este mundo físico, pero eso no quita de que eres parte de un todo. Así es. Y todo el colectivo te influye, directa e indirectamente. Entonces, si tú te desvinculas de ese colectivo, vas a sufrir. Sí, así es. Vas a sufrir. Entonces, mira, el ser humano ha creado una realidad que para vivir dentro de esa realidad tienes que, pues, desviarte de todo lo que Dios quiere lograr contigo. Claro. Entonces tú te encuentras en una situación, mira, oye, si sigo a Dios voy a sufrir. Entonces, mira, Dios tiene que entender que no lo puede seguir. ¿Entiendes? Porque si le sigo voy a sufrir. ¿Entiendes? Porque la realidad humana se ha establecido así. Por eso otra vez vemos que el Mesías vino y nos demostró que se puede vivir contra corriente. Sí. ¿Sabes? No es fácil. No es fácil. Porque es un camino pionero. Sí. Y es ir contra corriente. Y todos se te van a poner en contra, incluso tus seres queridos más próximos. Vas a ser un incomprendido, como en el tiempo de Noé. Sí. Tuvo la familia en contra y toda la gente se burlaba de Noé, porque estaba construyendo un arca en lo alto de una montaña en lugar de un río, ¿no? Así es. O en el mar. Sí. Y fíjate tú, incluso Abraham, fíjate que puso contra Abraham, su propio cuerpo. Es que cuando tenía que hacer algo para Dios, pues mira, pensando desde una perspectiva humanista, entonces podemos decir, acusar a Dios, oye Dios, pero tú tienes que entender que ese señor está cansado y se puso a dormir, descansar un rato, ¿entiendes? Pero pues, durante su ofrenda a Dios se quedó dormido. Claro, porque empezó a cortar los animales más grandes. Así es. Y eso le llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sí. Y claro, las tórtolas, que eran lo más pequeñito, es lo que no pudo hacer. Así es. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios es intolerable o intolerante. No, es que cuando intentamos hacer algo por Dios, incluso nuestro propio cuerpo, tenemos que enfrentar. Claro, porque no somos conscientes de esa lucha, de esas fuerzas del bien y del mal. Del bien y del mal. Que el mal domina, desgraciadamente, este mundo físico, aunque no le pertenece, pero domina, porque domina al ser humano. Así es. Dios es el creador y Dios quiere liberarnos de esas fuerzas del mal. Así es. Sí. Entonces, claro, cuando Dios hace su trabajo a través de personas que están dispuestas, con compromiso, el mal va a atacar directamente a esas personas porque saben que es la línea de frente y los soldados de Dios. Así es. Entonces, el mal lo que quiere primero es destruir los soldados de Dios. Así es. ¿Sabes? Entonces, es ahí donde vemos que la línea de frente de esta lucha soy yo. ¿Entiendes? Empieza conmigo. ¿Sabes? Entonces, la línea de frente entre Dios y el mal y Satanás, para que Dios me pueda recuperar, la línea de frente soy yo. La lucha está en mí. ¿Sí? Entonces, hay dos señores, hay dos fuerzas, para entenderlo mejor, que están luchando
para poder manifestarse a través de mí. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Y cuanto más nos damos cuenta de esto, más entenderemos de qué va la vida, porque esto ocurre en cada generación, de generación a generación, Claro. hasta que se establezca el reino de Dios. No se va a parar. Eso no se va a parar. Lo que está claro es que la voluntad de Dios en realizar su ideal Sí, es eterna y absoluta. así es. Se va a así llevar es. a cabo, antes o después. Sí, Todo así es. dependerá Sí. de nosotros, los seres humanos. Si cumplimos, nuestra parte de Así es, responsabilidad. así es, va a ser así. Entonces, esta realidad es lo que necesitamos, darnos cuenta qué está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro propio ser, y darnos cuenta que hay dos fuerzas espirituales, Dios de un lado y Satanás de otro lado, que están luchando para poder manifestarse a través de nosotros. Ahí está la lucha. Y Esa es la posición intermedia de la que hablamos. así es la posición intermedia, y eso es lo que, como no lo entendemos fácilmente, podemos equivocarnos, pensar o cuestionar esto, porque creemos que Dios es un ser que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces pensamos, no, pero Dios No tiene nada que ver con nosotros. no tiene nada que ver con esto. Ah, Es ahí donde está nuestra confusión, claro. que Dios no tiene nada que ver con esto. Por eso ocurre esta insensibilidad, ¿sabes? A Dios, su corazón y su trabajo Claro, para que recuperarlo. estamos totalmente desvinculados Sí, con Él. así es. Nuestro vínculo al 100% es con el mal. Así es. Entonces, preferimos quedarnos con la duda contra Dios. Pues decimos, no, es que Dios sabe esto desde el principio, porque es omnisciente. ¿Sabes? Y por si acaso, si hubiera algo Sí. después, Sí, pues cuando esté en mis últimos días, entonces yo ya me acordaré de ese posible creador Sí. y miraré de pedir perdón o de arrepentirme de aquella Sí, manera sí. por lo malo que he sido. y suplicar por su misericordia. Por su misericordia. Sí. Para que se acuerde de mí, ¿no? Para que acuerde de mí. Por si acaso, si hay algo en el otro lado. Algo malo que me pueda juzgar, me pueda castigar. Así es. Entonces, mira, esta confusión, ¿sabes? En nuestra cabeza, que por no entender, y también, ¿sabes? La cultura en que vivimos, la enseñanza que recibimos, incluso la mismísima religión, que nos aclara una cosa y nos confunde en otra. Porque este concepto, o esta realidad, porque es una realidad y tiene una explicación, que Dios es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente y omnisciente, esto tiene su explicación. Pero cuando se trata de lograr el ideal de Dios, hay algo muy importante que todavía la religión no nos ha aclarado, y menos mal que el Señor de la segunda venida nos va a aclarar este punto, que el ideal de Dios no se puede realizar sin el cumplimiento de la responsabilidad humana. Entonces tenemos una parte de responsabilidad para cumplir el ideal de Dios. Y realmente es una gran liberación el tener a nuestro alcance esta nueva expresión de la verdad de los últimos días a través del Señor de la segunda venida. Así es. Porque es una verdad más amplia que aclara y da cumplimiento a la verdad del Evangelio. Así es. Que está confundiendo a muchos cristianos el Evangelio, como tú dices. Sí. Hay mucha contradicción, ¿no? Así es. Pero la nueva expresión de la verdad aclara esas contradicciones. Así es. Entonces, estuve escuchando una
persona predicando por la radio y pues estaba predicando que lo que nos salva es la gracia por la sangre de Jesucristo. Sí. Ese sí es verdad, pero sin embargo, ¿sabes? Esto no aclara nuestra parte de responsabilidad en el cumplimiento del ideal de Dios. Eso no aclara, ¿sabes? La contradicción en que vivimos diariamente, ¿sí? La realidad de esta lucha, ¿sí? Entre estas dos fuerzas. Por eso el Evangelio no te permite crecer más allá de cierto nivel espiritual. Y la nueva expresión de la verdad, que te aclara todas estas otras cosas, es lo que te permite elevarte en conciencia y espiritualmente para poder conectarte de tú a tú con el Creador. Perfectamente, porque hasta ahora, pues, mira, la realidad nuestra es que el vínculo que nos ata está más con la parte del arcángel. Aunque tenemos un anhelo ardiente, ¿sabes?, hacia Dios. O aunque conozcas la verdad. Sí, la realidad no cambia aunque tú conozcas la verdad. Así es. Entonces, la realidad es que hay un vínculo. ¿Sí? Y es como si el que tiene la ¿cómo se dice? La potestad. Sí, el que tiene la potestad, ¿sabes? El que tiene la potestad. Sí. Uno lo tiene la potestad real y otro tiene la potestad espiritual. Entonces, Cristo puede decir que, mira, yo tengo, por mi sacrificio, tengo la potestad, ¿vale? Entonces, agárrate a mí. Y el otro lado dice que, mira, un momento, de corazón, yo tengo la potestad. Me sigues perteneciendo a mí, ¿eh? A mí, porque ¿sabes? Tiene toda mi costumbre, ¿sabes? Tiene todas mis características, ¿sabes? Entonces, ahí está la lucha. Entonces, la lucha por el ser humano. Pues esta insensibilidad de no poder empatizar con Dios, porque el ser humano sigue viviendo en un estado de entremedio donde hay dos fuerzas espirituales luchando por él. Cada una tirando hacia una dirección contraria. Así es. Claro. Entonces, y bueno, está bien estar convencido que ya Cristo es tu Señor y tu dueño, está bien, pero junto con afirmar esto tú, puedes autoconvencerte, eso está muy bien, ¿sabes? Pero eso no te libera de esa situación. Pero hay que tener en cuenta que todavía hay un trabajo pendiente. Hay un trabajo pendiente que tienes que hacer. Hay un trabajo pendiente. Y que necesitas al Mesías porque es el que abre el camino, el que te sirve de modelo. Así es. Te enseña a cómo tú hacerlo, ¿no? Sí. Para liberarte de estas fuerzas del mal. Así es. Entonces, y es ahí donde, para terminar, pues decimos que el Señor de la segunda venida es que va a dar cumplimiento a esta contradicción. Exacto. Por eso Cristo dijo que iba a ir a preparar un sitio para nosotros. Entonces, el sitio ya está preparado. El Señor de la segunda venida lo ha cumplido. Sin embargo, donde tenemos que ir con Cristo, donde Cristo nos va a llevar, tenemos una responsabilidad de cumplir nuestra parte, ¿sabes?, para poder ser ciudadanos de ese sitio. ¿Por qué? Aunque creemos en el Cristo como buenos cristianos, porque no hay ninguna duda que Cristo murió por nosotros, no hay ninguna duda, sin embargo, no podemos ir al reino de los cielos tal como somos ahora. ¿Por qué? ¿Qué vamos a llevar ahí? Lo que tenemos aquí. Y hay muchos cristianos que no pueden sentar en la mesa y comer con otro cristiano.
Entonces todavía hay trabajo que hacer. Mucho trabajo pendiente, sí, sí. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo uno con el otro. ¿Por qué? Ellos no ven y no entienden la vida desde la perspectiva de Dios. No tienen un centro. Claro. El Cristo no es el centro. El centro es su propia comprensión. Porque si tuviéramos Cristo como nuestro centro, como nuestro denominador Seríamos común, exactamente igual que Él. Así es. Pero eso no es así. Así no es es. así. Nosotros estamos unidos por fe, los cristianos están unidos por fe. Ahí. Pero eso no significa Así es. que la fe Sí. automáticamente te haga el trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? Así es. Por eso Cristo dijo, fíjate cómo Cristo dijo esto. Cristo dijo que habrá algunos que dirán, Señor, Señor, yo he hecho muchas cosas en tu nombre, ¿sabes? Yo te he seguido durante muchos años. He dado mucho diezmo. Yo he dado esto, yo he hecho esto, yo. ¿Y qué va a decir el Señor? Dice, apartad de mí, malhechores. No os conozco. No os conozco. Y yo me pregunto también, ¿estaré yo en este grupo? Por eso digo que hay trabajo que hacer para ser cualificado para entrar en el lugar que Cristo ha preparado por nosotros. Ni la fe, ni la comprensión de la verdad te libera, ni liberan a Dios, ni hace el trabajo, pendiente que tú tienes que hacer. Así es. Eso te ayuda, son herramientas que te ayudan, pero después tú tienes que unirte o crear ese vínculo con el Mesías, que es el Salvador, y aprender de él. Así es. Aprender a cómo liberarte, a cómo superar esa influencia mala en ti. Así es. Entonces, ¿cómo voy a saber que ya estoy preparado? Porque una persona cuando se entrena ya sabe el momento que siente preparado para ir a competir. Si tiene que competir o cumplir algún trabajo, ¿sabes? Un médico, un cirujano, ya llegó un momento que decir que mira, oye, para ejercer ya como... Ya poder ejercer ahora. Entonces necesitamos saber si estoy preparado para ir a este sitio que Cristo ha preparado por mí, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Es tan sencillo. Cuando podemos tener esta empatía de verdad con Dios. ¿Sabes? Exacto. Cuando sentimos el mismo corazón de Dios. Cuando sentimos lo que Dios siente. ¿Sabes? Sentimos como sintió Jesucristo. Sentimos como sintió el Señor de la segunda venida. Pero siento así. Cuando ya podemos sentir así, ¿sabes? Cuando podemos pensar en Dios y sentir la alegría de Dios, sentir la desgracia de Dios, su tristeza, sentir su esperanza, sentir su anhelo, es decir, mira, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Sabes? Ya estamos preparados, ya estamos liberados. Y ya somos uno con Dios en esa relación y esa empatía, ¿no? Así es. Porque, bueno, tampoco no es algo difícil que entender. Es que tú sabes si tienes una relación con tu padre o con tu madre. ¿Por qué? Sientes lo que sienten tus padres. Sientes su responsabilidad. Cuando tú ves tus padres y hasta pensar en ellos te saltan las lágrimas. Porque si lo sientes, no es algo que tú sabes, no, es algo que sientes. Sientes a mamá y sientes a papá. Son sentimientos. La vida se siente. La vida no solamente es de cabeza y lo sabes porque has estudiado mucho. No, la vida es
algo que sientes. Son emociones, Sí, sentimientos, sí, así es. y son experiencias Sí. propias, ¿no? De vida. Sí, claro. entonces cuando llegamos a sentir, ¿no?, lo que siente el Mesías y el Señor de la segunda venida hacia Dios, entonces podemos decir que, mira, yo estoy preparado para ir a ese lugar que Cristo dijo que va a preparar por nosotros. Pero todo eso implica práctica de amor verdadero hacia los demás. Desde luego. Esa es la clave, yo Así creo, es, principal. Es decir, el punto de vista egoísta o una vida egocéntrica, eso tiene que eliminarse Totalmente. de nuestra vida. Totalmente. Si no eliminamos primero eso, Sí. es imposible Así es. andar el camino. Sí. Es imposible. Sí. Como dijo Jesucristo al rico joven, vete a vender todo lo que tienes y sígueme a mí. No pudo. No pudo hacerlo. No pudo desvincularse de todo su material. No pudo. De esa vida egocéntrica, ¿no? Materialista. Sí. Centrada en sí y en su sí, familia. Así es. Claro. Entonces, Jesús no le estaba diciendo, oye, pues quédate desgraciado. No. Es él que pensaba. Si vendo todo, me quedo desgraciado. No, y Jesús solo dijo para ayudarle, para ayudarle a él. Jesús le estaba diciendo para ver dónde estaba su corazón. Claro, para ayudarlo. Así es, claro, porque Jesús no fue tonto. Jesús sabe que necesitaba dinero para hacer su misión. Porque tenía un grupo, por ejemplo, Judas era el contable del grupo, ¿sabes? Porque sabía mucho de dinero. Entonces Jesús sabía. Y igualmente, Abraham lo mismo. Dios no quería que Abraham matara a su hijo. No, solamente quería ver su corazón. ¿Me entiendes? Entonces, este joven rico demostró que su corazón no estaba hacia Dios. Su corazón estaba atado con su posesión material. Entonces, este es que cuando nosotros ya hemos logrado esa sensibilidad a través del vínculo con el Cristo y con el Señor de la segunda venida, esto es lo que nos prepara para ir a este sitio que Jesús ha preparado para nosotros. Necesitamos este vínculo, no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Cierto. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Bueno, pues nada, pues sí, terminamos con hoy y pues saludos a todos los compañeros en el otro lado. Adiós.